Los celtas son uno de los pueblos más enigmáticos de la historia europea, y sus orígenes están envueltos en el misterio. Se cree que los primeros pueblos celtas surgieron durante la Edad de Hierro, hacia el 1200 a.C., en regiones que ahora incluyen partes de Austria, Suiza y el sur de Alemania. Sin embargo, definir exactamente quiénes eran los celtas es todo un reto, ya que no eran una nación unificada, sino más bien un conjunto de tribus que compartían una cultura, una lengua y ciertas tradiciones comunes. Al extenderse por distintas partes de Europa, los celtas llevaron consigo su vibrante cultura, fundando colonias en regiones tan alejadas como la península ibérica y las islas británicas. Esta dispersión geográfica contribuyó a crear una gran diversidad entre las tribus celtas, pero al mismo tiempo mantuvo fuertes lazos culturales que incluían una rica mitología y un sistema de creencias común. Lo que hace aún más fascinantes a los celtas es la falta de registros escritos que dejaron. Gran parte de lo que hoy sabemos procede de relatos de sus contemporáneos, como los romanos y los griegos, y de descubrimientos arqueológicos. Estos fragmentos nos permiten reconstruir su cultura y su sociedad, pero muchos detalles siguen siendo desconocidos, lo que contribuye al misterio que rodea sus orígenes. La expansión de los celtas por Europa fue un fenómeno impresionante, sobre todo durante los siglos VI y III a.C. Impulsados por una combinación de migración y conquista, se asentaron en una vasta zona que se extendía desde la actual Turquía hasta las Islas Británicas. Esta expansión se vio facilitada por su capacidad para forjar alianzas, así como por su dominio de la metalurgia, sobre todo en el trabajo con el hierro, lo que les proporcionó una importante ventaja en materia de armamento. Los celtas no solo eran formidables guerreros, sino también hábiles comerciantes. Su red comercial se extendía por toda Europa, lo que les permitía intercambiar no solo bienes, sino también ideas e influencias culturales con otras civilizaciones. Esto contribuyó a fortalecer y diversificar la cultura celta, que absorbió elementos de otras culturas al tiempo que mantenía su propia identidad diferenciada. A pesar de su expansión, los celtas nunca formaron un imperio centralizado. Cada tribu mantuvo su autonomía, lo que a menudo provocó conflictos internos. Sin embargo, esta falta de unidad política también les proporcionó una notable flexibilidad, que les permitió adaptarse a las diferentes condiciones geográficas y sociales de toda Europa. Este ascenso inicial de los celtas marcó el comienzo de una era en la que su influencia cultural se extendió ampliamente, configurando la Europa antigua de formas que aún resuenan hoy en día. La sociedad celta era profundamente comunal y cada tribu funcionaba como una unidad autosuficiente dirigida por un jefe o rey. Las relaciones sociales se basaban en lazos de parentesco y el estatus social se determinaba tanto por el linaje como por la valentía en la batalla. Las tribus celtas estaban fuertemente jerarquizadas, pero también eran dinámicas, lo que permitía a los individuos ascendentes ganarse el respeto y el poder mediante hechos notables. La cultura celta era rica y diversa, y se celebraba a través de festivales, música y poesía. Las artes eran muy valoradas, y los artesanos celtas eran especialmente famosos por su trabajo en metales y joyería. El estilo artístico celta es distintivo, caracterizado por motivos intrincados y abstractos, a menudo inspirados en la naturaleza y los mitos. Estos motivos se utilizaban en objetos cotidianos, desde armas a adornos personales, impregnando la vida diaria de belleza ritual. La familia y la comunidad eran el corazón de la vida celta, y las historias y leyendas transmitidas de generación en generación ayudaban a reforzar los valores y la identidad del pueblo.
El concepto de hospitalidad era sagrado, y las alianzas entre tribus solían sellarse con festines y regalos. Así pues, la cultura celta no era solo una expresión artística o religiosa, sino una forma de vida que conectaba todos los aspectos de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. La espiritualidad celta era parte integrante de la vida cotidiana e impregnaba todos los aspectos de su cultura y sociedad. Los celtas creían en un mundo espiritual vibrante, habitado por dioses, espíritus de la naturaleza y antepasados que desempeñaban un papel activo en la vida de los mortales. Estas creencias se manifestaban en mitos ricos y complejos, transmitidos oralmente de generación en generación por bardos y druidas, los guardianes del conocimiento espiritual e histórico. Los dioses celtas eran numerosos y variaban de tribu en tribu, pero algunas deidades, como Cernunnos, el dios de la fertilidad y los animales, y Morrigan, la diosa de la guerra, eran veneradas en toda la Galia y las islas británicas. La religión celta estaba profundamente vinculada a la naturaleza, y muchos rituales y ceremonias tenían lugar en bosques, montañas o manantiales sagrados. También se celebraba el ciclo de las estaciones con festivales que marcaban acontecimientos importantes, como el solsticio de invierno y el comienzo de la cosecha. El concepto de una vida después de la muerte era fundamental para los celtas, que creían en la reencarnación y en un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Este ciclo se reflejaba en sus mitos y leyendas, donde héroes y dioses sufrían a menudo transformaciones y renacimientos. Esta visión del mundo, en la que lo espiritual y lo material estaban profundamente entrelazados, influyó en todo, desde cómo vivían los celtas sus vidas, hasta cómo se enfrentaban a la muerte. Los celtas eran conocidos como feroces guerreros, y su reputación de hábiles luchadores resonó en toda la antigua Europa. Para ellos, la guerra no era solo un medio de conquista, sino una expresión de su identidad y sus valores. Los guerreros celtas se distinguían por su valentía e individualidad y a menudo entraban en batalla con armaduras y escudos decorados, blandiendo espadas y lanzas forjadas con pericia. El arte bélico celta estaba profundamente arraigado en los rituales y el simbolismo. Antes de una batalla, era habitual que los guerreros realizaran rituales para invocar la protección de los dioses y reforzar su valor. La guerra no era solo física, sino también espiritual, destinada a honrar a los antepasados y a las divinidades. Además, los celtas valoraban mucho el honor en el campo de batalla y los bardos cantaban los actos de valentía, convirtiendo a los guerreros en héroes legendarios. Héroes como Cuchulainn y Boudica ejemplificaban el ideal del guerrero celta, intrépidos, leales a su tribu e imbuidos de un profundo sentido del deber. Estas figuras, tanto mitológicas como históricas, inspiraron a sus compatriotas y se convirtieron en símbolos de la resistencia y el espíritu indomable de los celtas. Para los celtas, la guerra era una danza mortal en la que un individuo podía alcanzar la gloria y el renombre eterno. Las tribus celtas eran numerosas y se extendían por vastas regiones de Europa, cada una con sus propias características y líderes, pero todas compartían una cultura común que las unía. Entre las tribus más conocidas estaban los galos en Francia, los britanos en las islas británicas y los celtíberos en la península ibérica. A pesar de las diferencias regionales, estas tribus mantuvieron una fuerte cohesión cultural, evidente en su lengua, arte y prácticas religiosas. La unidad entre las tribus celtas se mantuvo en gran medida gracias a las alianzas y redes comerciales que cruzaban el continente. Estas conexiones permitieron el intercambio de bienes e ideas, lo que contribuyó a reforzar la identidad celta en toda Europa.
Sin embargo, la autonomía de las tribus hacía que los conflictos internos fueran frecuentes, sobre todo cuando estaban en juego territorios o recursos. En ocasiones, estos conflictos debilitaron la resistencia celta contra los invasores externos. Incluso con rivalidades internas, la capacidad de los celtas para unirse contra amenazas comunes era notable. Esta combinación de diversidad y unidad hizo de los celtas un pueblo resistente, capaz de adaptarse a los cambios y de defender sus tierras con una tenacidad que impresionó tanto a enemigos como a aliados. Las tribus celtas, con su rico tapiz de tradiciones locales, contribuyeron a la perdurable presencia cultural de los celtas en la historia europea. Los druidas ocupaban una posición central en la sociedad celta, actuando como sacerdotes, consejeros y guardianes del conocimiento. Eran intermediarios entre los dioses y el pueblo, realizaban rituales, interpretaban presagios y guiaban las decisiones de las tribus. Además de sus funciones religiosas, los druidas también desempeñaban importantes papeles como jueces y educadores, transmitiendo conocimientos que iban desde las leyes tribales hasta los secretos de la naturaleza. La formación de un druida era larga y rigurosa y requería años de estudio y práctica. Los druidas eran versados en una amplia gama de disciplinas, como la astronomía, la medicina y la filosofía, lo que les granjeaba gran respeto y autoridad. Mantenían viva la tradición oral, conservando y transmitiendo mitos, historias y leyes que constituían la base de la cultura celta. Esta tradición oral era tan rica que los druidas rara vez recurrían a la escritura, prefiriendo confiar en la memoria y en el poder de la palabra hablada. Los druidas también eran considerados místicos, capaces de comunicarse con los espíritus de la naturaleza y acceder a la sabiduría oculta. En tiempos de guerra, aconsejaban a los jefes tribales y realizaban rituales para asegurar la victoria. En tiempos de paz, guiaban la vida espiritual y cultural de las tribus. Su influencia fue tan profunda que, incluso después de la llegada del cristianismo, la figura del druida siguió resonando en leyendas y tradiciones populares, simbolizando la conexión de los celtas con el mundo espiritual. El arte celta es una de las expresiones más distintivas y reconocibles de su cultura, caracterizada por patrones intrincados, formas abstractas y una profunda conexión con la naturaleza. El estilo artístico celta evitaba la representación directa del mundo físico, prefiriendo abstracciones y simbolismos que evocaban lo espiritual y lo místico. Los motivos comunes incluían espirales, nudos entrelazados y formas zoomorfas que lo adornaban todo, desde armas y armaduras hasta joyas y objetos cotidianos. Además del arte visual, la lengua desempeñaba un papel central en la identidad celta. El celta era una lengua indoeuropea que se dividía en varios dialectos, hablados en distintas regiones de Europa. Aunque los celtas no dejaron muchos registros escritos, la lengua fue conservada y transmitida por bardos y druidas, que la utilizaban para componer y recitar poesía, contar historias y preservar la memoria de las tribus. La música y la poesía celtas eran formas artísticas muy valoradas y los bardos ocupaban un lugar destacado en la sociedad. La lengua y el arte celtas no solo eran medios de expresión, sino también formas de resistencia cultural. Incluso tras la conquista romana y la posterior asimilación, muchos elementos del arte y la lengua celtas sobrevivieron, integrándose en las culturas locales e influyendo en el arte medieval e incluso moderno. Esta resistencia silenciosa, expresada a través del arte y la lengua, garantizó que el espíritu celta siguiera vivo incluso cuando sus tierras fueron ocupadas por potencias extranjeras.
El encuentro entre los celtas y el Imperio Romano fue uno de los momentos más decisivos de la historia europea, marcado por violentos enfrentamientos y una feroz resistencia. Los romanos, con su disciplinada maquinaria militar y su imperio en expansión, encontraron en los celtas un enemigo formidable, cuya valentía y habilidades guerreras eran ampliamente reconocidas. Sin embargo, la falta de cohesión política entre las tribus celtas debilitó su capacidad para resistir a un enemigo tan organizado. La Galia, hogar de muchas tribus celtas, fue uno de los primeros objetivos de las campañas de conquista romanas. Bajo el liderazgo de Julio César, los romanos lanzaron una serie de campañas que culminaron con la conquista de la Galia entre los años 58 y 50 a.C. Los relatos de César, aunque sesgados, describen a los celtas como adversarios valientes y salvajes que lucharon hasta el último hombre para defender sus tierras. Aún así, la superioridad numérica y tecnológica de los romanos acabó imponiéndose. A pesar de su derrota militar, el encuentro con Roma también dio lugar a un intenso intercambio cultural. Muchos elementos de la cultura celta fueron absorbidos por los romanos, mientras que algunos celtas adoptaron aspectos de la civilización romana. Esta fusión cultural dio lugar a una nueva identidad, sobre todo en las regiones de Galia y Britania, donde las tradiciones celtas siguieron influyendo en la sociedad, incluso bajo el dominio romano. Sin embargo, la resistencia celta dejó una huella indeleble en la historia, simbolizando la lucha por la libertad y la conservación de la identidad cultural frente a la conquista imperial. La resistencia celta contra el dominio romano está ejemplificada por figuras como Boudica, la reina de los Icenos, que encabezó una de las revueltas más famosas contra el imperio. Tras la muerte de su marido, el rey Prasutagus, los romanos intentaron anexionarse el reino iceno, violando los acuerdos establecidos e infligiendo humillaciones a la familia de Boudica. En respuesta, Boudica dirigió un levantamiento masivo en 60-61 d.C., uniendo a varias tribus celtas de Britania contra los romanos. Bajo el liderazgo de Boudica, los celtas infligieron duras derrotas a los romanos, destruyendo ciudades como Camulodunum, Colchester, Londinium, Londres y Verulamium, St. Albans. La furia y determinación de los guerreros celtas estaban alimentadas por el deseo de venganza y la esperanza de expulsar a los invasores de sus tierras. Sin embargo, la revuelta de Boudica, a pesar de su prometedor comienzo, fue finalmente aplastada por fuerzas romanas superiores en una batalla decisiva. Según los informes, Boudica prefirió la muerte a la captura, convirtiéndose en mártir y símbolo duradero de la resistencia celta. Se produjeron otras revueltas celtas en diversas partes de Europa, desde la Galia hasta Hispania, pero pocas alcanzaron el impacto y la notoriedad del levantamiento dirigido por Boudica. Estas revueltas demuestran el espíritu indomable de los celtas y su negativa a someterse a la dominación extranjera, incluso frente a probabilidades abrumadoras. La resistencia celta, aunque a menudo fracasó militarmente, tuvo un impacto duradero en la memoria colectiva y el legado cultural de las regiones que una vez fueron el hogar de los celtas. La conquista romana de la Galia, dirigida por Julio César, marcó el fin de una era para los celtas de la región. Entre los años 58 y 50 a.C., César emprendió una serie de campañas militares conocidas como las Guerras Galas, que culminaron con la derrota final de las tribus celtas. La campaña fue brutal, con sangrientas batallas y el uso de implacables tácticas romanas que aplastaron la resistencia celta, como el asedio y posterior caída de Alesia, donde fue capturado Vercingetorix, el líder de la coalición celta. La caída de la Galia representó no solo la subyugación militar, sino también el inicio de una profunda transformación cultural. Bajo el dominio romano,
Las tradiciones y la cultura celtas se asimilaron gradualmente a la sociedad romana. Las ciudades se romanizaron, la lengua latina empezó a sustituir a las lenguas celtas y la religión romana ocupó el lugar de las creencias druídicas. Sin embargo, elementos de la cultura celta, como la artesanía y algunas prácticas religiosas, siguieron existiendo de forma sincrética, integrándose en el tejido de la nueva sociedad romana. La conquista de la Galia fue un golpe devastador para los celtas, pero no significó el fin completo de su identidad. En las regiones rurales y más aisladas, las tradiciones celtas sobrevivieron durante siglos, influyendo en la cultura de las comunidades que se resistieron a la completa romanización. La caída de la Galia fue sin duda una tragedia para los celtas, pero también marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia europea, donde la fusión de las culturas celta y romana daría lugar a nuevas formas de expresión cultural. Mientras la Galia sucumbía al poder romano, Britania, habitada por varias tribus celtas, se convirtió en escenario de una prolongada y feroz resistencia. La invasión romana de Britania comenzó en el año 43 d.C., bajo el emperador Claudio, pero la conquista completa de la isla tardó décadas debido a la tenacidad de los celtas británicos. Tribus como los silures y los ordovices dirigieron campañas de guerrilla contra las legiones romanas, dificultando la pacificación de la región. La resistencia celta en Britania está simbolizada por la revuelta de Boudica, que a pesar de su derrota, inspiró a generaciones posteriores con su espíritu indomable. Incluso tras la derrota militar, la cultura celta en Britania no se extinguió del todo. En las regiones más remotas, especialmente en Gales y Escocia, las tradiciones celtas siguieron prosperando, conformando la identidad de estas zonas durante siglos. Cuando el cristianismo llegó a Gran Bretaña, también absorbió elementos celtas, dando lugar a una forma única de cristianismo celta que valoraba la naturaleza y conservaba antiguas prácticas religiosas. Con el fin de la dominación romana en Gran Bretaña en el siglo V, resurgieron las influencias celtas, sobre todo en las regiones no romanizadas. Los mitos y leyendas celtas, como las historias del rey Arturo, cobraron nueva vida y pasaron a formar parte del patrimonio cultural de Gran Bretaña y, con el tiempo, de toda Europa. El legado celta en Gran Bretaña es un testimonio de la resistencia y la capacidad de transformación de un pueblo que, incluso bajo la presión de una potencia extranjera, consiguió preservar aspectos esenciales de su identidad. En la península ibérica, los celtas se fusionaron con los pueblos ibéricos, formando un grupo conocido como los celtíberos. Esta fusión dio lugar a una cultura híbrida que combinaba elementos celtas e ibéricos en una síntesis única. Los celtíberos ocuparon las regiones del centro y noreste de la península, donde desarrollaron una sociedad basada en la agricultura, la minería y la metalurgia, destacando especialmente por la producción de armas de hierro de gran calidad. Los celtíberos, como otros pueblos celtas, mantuvieron una fuerte tradición guerrera. Se resistieron ferozmente a la conquista romana y su lucha por la independencia culminó en acontecimientos como el asedio de Numancia 134-133 a.C., en el que los celtíberos prefirieron la muerte a la rendición. Numancia se convirtió en un símbolo de resistencia heroica, y su caída marcó el fin de la independencia celtíbera en la península ibérica. Incluso bajo el dominio romano, la cultura celtíbera dejó un legado duradero. Muchas de las ciudades originariamente celtas se convirtieron en importantes centros bajo el Imperio Romano, y las influencias celtas persistieron en la lengua, las tradiciones y el arte de la región.
La fusión de elementos celtas e ibéricos ayudó a conformar la identidad cultural de España y Portugal, influencias que aún hoy pueden verse en las tradiciones y el folclore locales. Las Islas Británicas, en particular Irlanda y las regiones de Escocia y Gales, se convirtieron en los últimos bastiones de la cultura celta tras la expansión romana en Europa. En estas zonas, las tradiciones celtas se conservaron de forma más pura, lejos de la influencia directa del Imperio Romano. En Irlanda, donde los romanos nunca establecieron un control significativo, floreció la cultura celta, manteniendo vivas las tradiciones druídicas, la poesía épica y las leyendas que se convirtieron en elementos centrales de la identidad celta. Escocia, con sus tribus pictas, también se resistió a la asimilación romana, y la cultura celta siguió siendo una fuerza dominante en la vida cotidiana. Las guerras contra los romanos y más tarde contra los invasores anglosajones dieron forma a una sociedad celta resistente y combativa, en la que el recuerdo de las batallas y la defensa de las tradiciones ancestrales se convirtieron en aspectos centrales de la identidad nacional. Incluso después de la cristianización de estas regiones, muchos elementos de la antigua religión y prácticas culturales celtas se incorporaron al cristianismo local, dando lugar a una forma distinta de espiritualidad conocida como cristianismo celta. Por tanto, las Islas Británicas no solo conservaron la cultura celta, sino que la adaptaron y transmitieron, asegurando que su legado perdurara mucho después de la caída de otras tribus celtas en el continente europeo. Durante la Europa medieval, la influencia de los celtas siguió haciéndose sentir, sobre todo en las regiones que mantenían fuertes lazos con las tradiciones celtas, como Irlanda y Escocia. El rico patrimonio cultural celta se conservó en manuscritos iluminados como el famoso Libro de Kells y en sagas heroicas que narraban las leyendas de reyes y guerreros celtas. Estos relatos, que a menudo mezclaban mitología e historia, ayudaron a mantener viva la memoria de las tradiciones celtas durante la Edad Media. El cristianismo celta, con su profundo respeto por la naturaleza y sus prácticas ascéticas, influyó significativamente en el desarrollo del monacato en Europa. Los monasterios celtas se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, donde se conservaban las antiguas tradiciones y se transmitían a las nuevas generaciones. Además, los santos celtas, como San Patricio y San Columba, desempeñaron papeles cruciales en la difusión del cristianismo por Europa, al tiempo que incorporaban elementos de las antiguas creencias celtas a sus prácticas y enseñanzas. La influencia celta en la Europa medieval también puede apreciarse en el arte y la arquitectura, donde los motivos celtas, como las espirales y los entrelazados, siguieron utilizándose, sobre todo en regiones como Bretaña e Irlanda. Estos símbolos pasaron a formar parte del imaginario cultural europeo, representando la continuidad de una herencia que, a pesar de los cambios a lo largo de los siglos, nunca se olvidó del todo. Los mitos celtas nunca desaparecieron del todo, sino que siguieron evolucionando y resurgiendo en distintas formas a lo largo de los siglos. Durante el Renacimiento resurgió el interés por la cultura y la mitología celtas, sobre todo entre escritores y poetas que buscaban inspiración en las leyendas de héroes como el rey Arturo, cuyos orígenes están profundamente arraigados en las tradiciones celtas de Gran Bretaña. En el siglo XIX, el movimiento romántico adoptó la mitología celta como parte de un renacimiento cultural más amplio. Poetas y escritores como William Butler Yeats exploraron los mitos celtas en sus obras, ayudando a acercar estas historias a un nuevo público y solidificando su lugar en la cultura literaria occidental. Al mismo tiempo,
La búsqueda de raíces nacionales en países como Irlanda y Escocia condujo a la revitalización de las lenguas y tradiciones celtas, en un movimiento que pretendía reafirmar la identidad cultural frente a la modernidad. En la cultura popular contemporánea, los celtas siguen siendo una rica fuente de inspiración. Películas, series de televisión y juegos se basan a menudo en la mitología celta para historias épicas y personajes legendarios. La resistencia de estos mitos en el imaginario colectivo es un testimonio del poder perdurable de la cultura celta, que a pesar de milenios de cambio, sigue capturando la imaginación e influyendo en la cultura global. En la era moderna se ha renovado el interés por las raíces celtas, tanto entre los descendientes directos de los antiguos celtas como entre un público mundial fascinado por sus tradiciones. Este renacimiento cultural celta, que comenzó a finales del siglo XIX y continuó a lo largo del siglo XX, ha traído consigo un nuevo respeto y aprecio por la historia, la lengua y la cultura celtas. En Irlanda, la independencia en 1922 desencadenó un movimiento para restaurar y promover la lengua irlandesa, una de las lenguas celtas supervivientes. Del mismo modo, en Escocia y Gales se han hecho esfuerzos significativos para preservar y revitalizar las lenguas gaélica y galesa respectivamente. Además, los festivales culturales celtas, como el Eisteddfod en Gales y el Face en Escocia, celebran la música, la poesía y las artes celtas, manteniendo vivas las tradiciones. Fuera de las islas británicas, las comunidades celtas de lugares como Bretaña, Francia y Galicia, España, también han abrazado su herencia celta, promoviendo la lengua, la música y la danza tradicionales. Este resurgimiento cultural celta, que trasciende las fronteras nacionales, es un testimonio de la persistencia y continua relevancia de la cultura celta en la era moderna. Las antaño casi olvidadas raíces celtas florecen ahora de nuevo, enriqueciendo la diversidad cultural del mundo contemporáneo. El legado de los celtas es profundo y polifacético, y resuena a lo largo de los siglos de formas que siguen influyendo en la cultura, el arte y la identidad de millones de personas de todo el mundo. Incluso tras la conquista y asimilación de muchas de sus tierras, los celtas dejaron una huella indeleble en la historia europea. Su lengua, arte y tradiciones han sobrevivido a las tormentas del tiempo, resurgiendo en momentos críticos para inspirar y guiar a las generaciones futuras. El estudio de la cultura celta, tanto por historiadores como por entusiastas, revela un pueblo que, a pesar de su fragmentación política, compartía una visión del mundo y un conjunto de valores que siguen resonando. La celebración de la naturaleza, la importancia de las tradiciones orales y el énfasis en la valentía y el honor son aspectos que no solo definían a los celtas, sino que siguen inspirando movimientos culturales y sociales en la actualidad. El legado de los celtas no es solo histórico, sino también espiritual y cultural. Sigue vivo en las leyendas que aún se cuentan, en las canciones que aún se cantan y en las celebraciones que aún tienen lugar en muchas partes del mundo. Este legado eterno, que resuena desde las brumas de la historia hasta nuestros días, garantiza que los celtas nunca serán olvidados, sino que seguirán influyendo en el mundo de forma profunda y duradera.